Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la que, según el programa, es la última de las mesas de conferencias en este magnífico congreso que estamos realizando en estos días sobre el profesor y sobre la figura del profesor y maestro José Carlos Rovira. Bien, ya saben ustedes que tienen los currícula de los conferenciantes en la página web del Congreso, por tanto me voy a limitar a presentarlos y a que ellos mismos ya hablen y así, bueno, recordarles únicamente que si podemos ceñirnos al tiempo de los 15 minutos que se nos dio, ya que vamos con un poquito de retraso, pues se lo agradeceríamos encarecidamente. Bien, doy paso a la primera de las conferenciantes, Covadonga Pérez Yáguez, de la Universidad de Valladolid, con su ponencia, con su conferencia titulada Un acercamiento a la musealización del cómic, sus causas y consecuencias. Adelante, Covadonga. Hola, vale. Nada, lo primero, agradeceros, por supuesto, vuestra presencia por aquí, ya que viernes, última hora, tiene hasta más mérito casi el haber venido a escuchar. Así que, bueno, como habréis adivinado, mi aportación está inscrita en la línea dedicada a álbum ilustrado, novela gráfica en América y España, que no sé si por casualidad o de manera deliberada corresponde con la novena línea temática, que hablando del noveno arte, pues es hasta más apropiado, ¿no? Incluso. Bueno, acerca de este medio, tiene diferentes denominaciones. Podemos preguntarnos por los matices entre unas y otras, o si los hay, pero es más interesante plantearnos por qué esa necesidad de la variada terminología, ¿no? Para al final hablar de lo mismo. Algunas maneras de referirse al cómic, como las que pongo por aquí, tienen que ver precisamente con su propia historia y más concretamente pues, con su lucha por la consideración artística. La valoración del cómic ha tenido, como muchos procesos, una evolución completamente irregular. Ha tenido sus más y sus menos, momentos de crecimiento también, y de hecho existe un cierto recelo todavía en algunos sectores a considerarlo como tal noveno arte, ¿no? Aunque la presencia de los estudios del cómic en la academia ya no son ese desierto que quizá eran antes, y estoy muy contenta de que, por ejemplo, en la Universidad de Alicante se preste atención desde la academia en este ámbito, lo cierto es que hasta no hace tanto era muy raro pensar y escribir sobre cómic en este sentido, ¿no? Y todavía hay mucho que pensar y decir en este campo. Yo voy a hablar, en definitiva, en una ocasión como esta, en un congreso en el que creo que tiene mucho que ver, haciendo hincapié pues, en las posibilidades de las concomitancias de esos terrenos compartidos, ¿no? Literatura, arte y textual, visual, que al final el cómic está un poco en medio de las dos cosas, son las dos, ¿qué tiene más peso? El cómic, en definitiva, es un medio, que no un género, muy singular y con un espacio dedicado al mismo que se merece, ¿no? Como tal. Entonces, un punto fundamental de su peculiaridad es justamente su carácter intermedial, combinando texto e imagen, pero no se queda ahí. La idiosincrasia del medio, caracterizado por estar inscrito en un sistema de comercialización donde el producto final es en realidad un producto en serie y a la vez está ese choque con la idea del arte como un objeto único, ¿no? Y la reivindicación de su valor artístico son una de las principales causas o partes de su idiosincrasia, ¿no? Los defensores del cómic han reclamado su categoría artística de la manera en la que muchos otros antes han defendido aquellas que todavía no tenían esa consideración, que era no de otra manera que acercando precisamente el medio que ellos defienden a aquellas artes aceptadas ya como tales. Al igual que en la fotografía existe esa fotografía pictorialista de finales del 19, principios del 20, ¿no? Simulando un poco el efecto de un dibujo de carboncillo con la técnica del carbón fresón. Vamos a hablar de que una de las maneras de ponerlo en valor es precisamente con exposiciones en torno al mismo, aunque estas es verdad que planteen pues, una serie de problemáticas, si no a resolver, por lo menos a tener en cuenta o debatir, ¿no? Sin ir más lejos, una muestra bastante icónica como fue The Comic Strip, relacionada con el Institute of Graphic Arts en el año 42, hizo hincapié precisamente pues, en la temporalidad de los recursos que utiliza el cómic en otras manifestaciones artísticas, ya fueran pues, la secuencialidad, atemporalidad de recursos como antropomorfización de personajes, el uso de slapstick o exageración de rasgos físicos, ¿no? Esa caricaturización.
en manifestaciones, ya digo, ya consideradas artísticas, para mostrar precisamente la cercanía entre ambas y defender que el cómic también tenía lugar en esa clasificación o consideración. Uno de los primeros conflictos, como tenéis aquí abajo a la derecha, es establecer precisamente el objeto de exposición más adecuado a una muestra dedicada de cómics. Se plantea si es más lógico defender el cómic desde su producto final, ¿no?, editado, o desde los originales, que al fin y al cabo son una parte del proceso previo. Tanto lo hagamos de una manera como de otra, lo cierto es que en caso de optar por la primera opción, aun cuando este se exhibe en salas, debe hacerse sin descuidar una serie de medidas de conservación básicas. Es decir, hay que tener en cuenta también que si tú expones un cómic para que se lea, quizá no tenga sentido exponerlo como tal para leer un cómic de una sentada de pie, que no es la manera más cómoda ni orgánica de hacerlo. Y también hay que tener en cuenta, por supuesto, pues la manipulación por parte de cada visitante, ¿no? Entonces, es inconveniente también de la limitación de la experiencia de lectura, o que el visitante conocerá, si no ha leído antes, únicamente la portada o las páginas por las que se ha dejado el ejemplar abierto, ¿no?, produciéndose pues una experiencia incompleta que identificamos con una frustración de la que habla Andrei Molotiu, el autor de Abstract Comics, en la que no acaba de conocerse el cómic, sino quizás solo la portada o esas dos páginas con las que nos enfrentamos, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es si deben las exposiciones de cómic consistir en esa experiencia lo más cercana posible a la lectura, o por otro lado plantearse como una ampliación de esa experiencia u ofrecer otra diferente. En este sentido, podemos valorar el uso de los originales para las exposiciones, dado que además aportan una serie de información a mayores. Por ejemplo, amplían el conocimiento con quizá anotaciones o cambios entre la versión original y la finalmente impresa, que nos dan información, un valor documental de ese proceso, ¿no?, de toma de decisiones por parte del artista. También es cierto que nos aportan una información muy relacionada con esa defensa como arte del cómic, que tienen al final una aportación información sobre la calidad técnica, estilo y decisiones del dibujante, que siempre se apreciarán mucho mejor en un dibujo directamente de su mano que en una versión impresa, para empezar por los cambios de tamaño o formato, ¿no? Este punto lo acerca a ese sistema de valores habitual en otras manifestaciones artísticas consolidadas o hegemónicas, como pueden ser en pintura pues el estilo propio, la calidad y huella del propio autor, etc. Ello, unido a que el original se trate de un paso previo al producto que paradójicamente tiene más presencia que el cómic mismo, por esa diferencia de tamaño de la que os hablaba, hace que con la decisión de exponer originales caigamos o corramos el riesgo de ensalzar precisamente pues por encima del producto final, que al final es el cómic que queremos defender, ¿no?, un boceto o testigo de ese proceso creativo. Históricamente, no obstante, son los originales los que han sido los protagonistas en exposiciones comiqueras, y por el interés de los autores también en defender su propia calidad artística, ¿no?, porque es donde mejor se aprecia por las cuestiones que os comentaba hace un momento. También ha habido casos en los que se ha querido aunar esa plasmación de calidad técnico-artística con los originales y la lectura narrativa completa del cómic, como en exposiciones como Comic Book Apocalypse Show de la Universidad de California el año 74, donde se expusieron completas 20 páginas originales de Jack Kirby, e incluso este programa que os traía por aquí, en el que se trabaja precisamente en la edición de cómics completos, pero a partir de los originales. ¿Qué ocurre? Que esta serie de proyectos editoriales pues tienen un elevado coste y están bastante en desuso, ¿no? Y al final, en este tipo de decisiones o de formas de exposición, hay unas formas de lectura que no terminan de armonizarse, porque se genera una tensión en la que no se aprecia, por un lado, el original de la manera pues atenta y detenida que caracteriza su contemplación, y además tampoco terminas de leer la historia completa, ¿no? 20 páginas son bastantes páginas, pero está muy lejos de ser la experiencia de lectura que quizá no nos interese precisamente que sea la que presentemos. Hay una serie de exposiciones de decisiones en las que entran en cuestión otros valores, como son reproducciones o incluso proyecciones de animaciones, actores interpretando personajes, o la exposición de textiles relacionados con este medio,
que no son precisamente actuales, sino que ya en los años 70 en el Museum of Cartoon Art se presentaban esta serie de cuestiones, por ejemplo, pues con el primer traje de Michael Keaton utilizado en el rodaje de la película de Batman, como hablábamos ayer a propósito de una ponencia anterior. Destacamos, por tanto, esta tercera vía de musealización en la que hay dispositivos o agentes expositivos que amplían esa experiencia y que, por cierto, no eran un caso aislado de ese Museum of Cartoon Art, sino que en la primera muestra o primer granito de musealización del cómic, como fue en el Museo de Artes Decorativas de París en el año 67, ya se incorporaron una serie de reproducciones y modelos que se alejaban de la mera exposición de originales, ¿no?, de dibujos. Y muy poquito después, en el año 71, de hecho, llegó la primera muestra en España que se tituló El cómic en el Museo de Arte Contemporáneo. Conviene aclarar que las exposiciones de cómic existieron mucho antes de su consideración artística, quizá primero vinculadas a una especie de cultura de nicho, ¿no?, pero que luego aparecieron más significativas implicaciones, pues como la de el Whitney en los años 30, la primera muestra únicamente del género en el Museo de la Ciudad de Nueva York, o quizá la ambiciosa American Cartooning del Metropolitan ya en el año 51. Conviene, no obstante, tener en cuenta pues, que, como os comentaba, no fue un proceso lineal y continuamente de crecimiento positivo, sino que tuvo sus momentos de decrecimiento o sus bajas, ¿no? Y aquí os traía Seduction of the Innocent precisamente como uno de esos, no el único, pero sí quizá el culmen, no único desencadenante de ese retroceso como consecuencia de las campañas de condena por parte de sectores conservadores en los que se relacionaba pues, una supuesta relación de contenidos juzgados e inapropiados de los comic books con la delincuencia juvenil, violencia, etc. A propósito de los cómics, en definitiva, de manera más generalizada no se olvidaron los ecos de rechazo. Paralelamente, el cómic se fue incluyendo también en el ámbito académico, a lo que ayudaron una serie de exposiciones universitarias. Aquí vemos una lista de lo que fue o ha sido o está siendo la muestra de cómic en España y especialmente desde el seguimiento de ese modelo de París, un boom en España en los 2010 aproximadamente, que así lo he llamado, y el momento presente, ¿no? ¿Cuál es el estado de la cuestión, digamos? Tenemos, por un lado, esa muestra de cómics en museos de arte contemporáneo en los que se entiende que tiene más relación o relación más inmediata, y tenemos casos como los del Museo Reina Sofía, que por el seguimiento quizá de esa tradición más internacional de muestras de cómics en museos de contemporáneo, pues trae, por ejemplo, al autor de Crazy Cat, a George Herriman, y trae también Mujercitas del Mundo Entero Unidos, que era una muestra dedicada pues, precisamente a autoras de cómic, o una serie de encuentros como documentos que, por ejemplo, el año pasado trajeron a Julie Doucet a Madrid, ¿no? En ese sentido, por poneros también un ejemplo de museo de arte contemporáneo también, pero más local, trae aquí algunas imágenes de la exposición de David Aja en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid. Y quería destacar también una serie de, volviendo a cómic y museos, un caso de promoción o de proyección de museos con esa serie de instalaciones, ¿no? Esa tercera vía, con más allá de originales y reproducciones como tal, sino que quizás se acerquen un poco a decorados, pero bueno, como punto de estado de la cuestión en esta itinerante del Caixa Forum, que tenía también pues, instalaciones con Paco Roca en este caso, o la última muestra de cómic en Centro, que también traía pues, ese más allá de reproducción de original y de lectura del cómic, como a modo de cuál es lo que pita más en el presente de cara a musealizarlo, ¿no? Volviendo a cómic y museos, hay un fenómeno que es la proyección de la promoción de proyectos editoriales en torno a la institución museística que han incorporado pues, esa colección de originales a los mismos gracias a este tipo de proyecto. Esta tendencia, curiosamente, en España pues, la lleva a cabo el Museo Nacional del Prado, que tiene bastante gracia que sea precisamente en un museo no estrictamente contemporáneo, ¿no? Y que además incluimos dentro de ese boom que os comentaba antes. Dentro de este proyecto, llevado a cabo por el Prado, comenzaron a investigar en qué o a formalizarlo con el Cuaderno del Prado de Ximena Meyer,
que tiene una característica que ya señaló Claudia Jareño hace poco en un congreso, hará un año en Madrid, que al final lo que hace es retratar una historia a la vez íntima y colectiva, ya que muestra una serie de encuentros o diálogos o visitas al Prado propias como observadora, pero también incluyendo pues, diálogos de otros visitantes, etcétera, que le dan un poco ese ánimo o toque humorístico que tiene tanto encanto en la edición, ¿no? Os traía también aquí, que me parecía muy oportuno relacionarlo con el caso de Ximena, unos dibujos de Ramón Gaya, ya que hablábamos de imbricación o de terrenos compartidos entre literatura y arte, que curiosamente también forman parte de las colecciones del Prado. Y bueno, que quizá con un ánimo diferente, sin ese toque humorístico o entrañable de los diálogos, pero bueno, cuya analogía pues al final es inevitable. En esta misma cadena de proyección estaba el tríptico de los encantados, a propósito del 5º centenario de la muerte del Bosco, y aquí una serie de dibujos, bocetos o de testigos de ese proceso que, como ya os comentaba, pues además de la propia edición y el proyecto en sí formalizado con el final, con el cómic que es desencadenante de esta serie de proyectos, ¿no? Pues se incorporan a las colecciones de un museo como el Prado, que no es estrictamente contemporáneo, cuestiones como esta que son al final inmediatamente actuales, ¿no? Entonces es para hacer también un poco de hincapié en que quizá la separación entre Museo del Prado y el Reina es más una herramienta que una distinción pura, como quien quiera decirse. Aquí os traía alguno de los originales de Francesc Capdevila o Max que está en el Prado. Otro de los ejemplos de este proyecto fue Idilio de Javier Montesol, a propósito de la exposición dedicada a Fortuny. También El perdón y la furia, de Antonio Altarriba como guionista y que como dibujante, publicado con motivo de una exposición de Rivera, o El no se puede mirar, de Rábago García, o El roto, que celebra al final pues, la estética o los recursos de un pintor fundamental en la colección como es Goya, ¿no? Entonces, uno de los grandes puntos, además del conmemorativo de esta serie de proyectos, fue llevar la cultura contemporánea a un museo que no es estrictamente contemporáneo y hacerlo, en definitiva, de manera pertinente. La presencia de la contemporaneidad, digamos, de obras y de autores en el Museo del Prado no se limita aquí. También hubo otro proyecto como 12 fotógrafos en el Prado, en el 18, que trajo precisamente pues, autores, fotógrafos en concreto contemporáneos a las salas del museo, ¿no? Y para que veáis que no se queda aquí, pues también tenemos nombres como García Rodero, Antonio Saura o Hamilton, Chillida y Pérez Villalta, que, como digo, son autores dentro de lo que entendemos como arte contemporáneo, que a priori estarían fuera de las colecciones del Prado, pero precisamente por reinterpretar y repensar las colecciones forman parte de las colecciones del Prado, ¿no? Que es una cuestión a señalar. Más allá de eso, pues volviendo a contemporaneidad y Prado, no deja de estar presente la proyección de la fachada que hizo sobre la fachada del Prado Daniel Canogar en el año 19, que por cierto forma parte también de las colecciones del Gabinete de Dibujos, Estampa y Fotografía, al igual que el Grafoscopio del 19, ¿no? Y bueno, por lo tanto, el cómic ha resultado ser un medio fundamental con el que activar en clave contemporánea pues esa colección, y la clave está en seguir pensando esas colecciones y mantenerlas vivas, ¿no? Al igual que lo hizo, por ejemplo, también otra serie de trabajo más allá del cómic, pero también en clave contemporánea, como pues, la performance de La bola de la Ribot el año pasado. En definitiva, para terminar, me gustaría señalar pues, que el cómic museo no terminó tras ese boom. También tenemos, hace unos escasos meses, se publicó un cómic biográfico en torno a Chillida que se anunció en el Chillida Leku, o hace unos días terminaba pues, una gran muestra en torno al cómic en el Pompidou de París, para que nos hagamos una idea de que este medio tiene muchas posibilidades y ofrece precisamente muchas cosas de las que, entre otras cosas, como medio para hablar de otras cuestiones, ¿no? Al final es una manera muy atractiva de ponerlo en cuestión y de activar, digamos, otra serie de cuestiones, de medios o de disciplinas. Para que tengamos únicamente una pincelada de este modelo mixto, ¿no? Y de esa inclusión también de reproducciones, pero también de instalaciones, inmersivo, os traía la última temporal del Museo del Cómic de Bruselas, que está ahora mismo expuesta.
Y para terminar, nada, no me queda más que señalar unos puntos. Por un lado, que ese elevar o defender el cómic como arte es a la vez causa por la necesidad que tenía y consecuencia, ¿no? Que la oportunidad del cómic y proyectos cruzados para acercar colecciones, la historia o algunas cuestiones de forma efectiva es impresionante, que aprovechar la musealización para defenderlo está bien, pero sin olvidar el propio medio, es decir, no solo acercándolo a otras disciplinas, sino defendiendo su propia idiosincrasia y teniendo cuidado con esas propuestas inmersivas sin caer en exposiciones vacías o exposiciones decorados, ¿no? Recordar que hay proyectos a plantear más allá de las exposiciones relacionados con el cómic y concebir precisamente pues, las fronteras entre disciplinas como construcciones útiles, pero que también hay que saber leer esa línea discontinua y únicamente considerar esa riqueza del intercambio o conexión entre disciplinas. Así que nada, después de señalar estos puntos y agradeceros haberme escuchado, ponía aquí un montón de bibliografía que si queréis luego hablamos más detenidamente. Y nada, únicamente agradeceros escuchar, agradeceros venir por aquí y nada, recordaros que leáis y que también leáis cómics. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Covadonga, por tu intervención. Bueno, disculpe. Doy paso a la siguiente conferenciante. Bien, tenemos a la profesora investigadora Roser Noguera Mas, de aquí, de la Universidad de Alicante, de la Casa, y nos va a hablar sobre el Ramayana hispánico de Eulate Sanjurjo y López Morello. Adelante, Roger. Buenas tardes. Voy a hablaros del Ramayana hispano y modernista de Carmen Eulate y Ramón López Morello, de 1930. El Ramayana es la épica más ampliamente difundida del sur y sudeste asiático. Es un texto multidisciplinar que se canta y se recita, se esculpe, se dibuja y se pinta, se escenifica en diferentes tipos de títeres, se baila y se representa, forma parte de actividades festivas y rituales y en el siglo XX se ha llevado al cine, la radio, la televisión y al cómic. El Ramayana se considera modelo de poesía y adhikavya, primer poema, en sánscrito, hindi, nepalí, malayalam y javanés. Los reyes han utilizado el Ramayana para legitimar su poder. En la época contemporánea, los líderes políticos han copiado los símbolos hegemónicos de los rayas y han seguido haciendo uso de la épica y de su héroe con fines políticos. El Ramayana es un híbrido de elementos históricos y fantásticos que se compiló entre el siglo II a.C. y II después de Cristo. Los dos primeros libros presentan personajes y lugares que existieron o podían haber existido. El libro tercero irrumpe con bosques llenos de sabios que tienen poderes mágicos, monstruos fantásticos y poderosos, monos que vuelan, cambian de forma y tamaño y hablan sánscrito. Lo maravilloso se prolonga hasta el final del sexto libro. El tema del reino y el exilio son los dos pivotes de la historia que representan a dos sociedades contrapuestas y a dos imágenes contrarias, realzando lo histórico y lo simbólico de la historia. Además de esos elementos míticos, legendarios y fantásticos, el Ramayana reúne otros materiales religiosos que seguramente introdujeron brahmanes en los primeros siglos de la era cristiana. Es considerado Dharma Sastra o Tratado del Dharma por algunos grupos hindúes. Desde los tiempos de Kosala a Bollywood, el Ramayana retrata la condición humana, reflejando los lenguajes, las costumbres, las culturas, la historia, la religión, así como valores sociales, económicos y políticos del sur y el sudeste asiático. En este sentido, podemos decir que el Ramayana, igual que la Ilíada, es un texto fundador. Por eso, como dice el propio Valmiki, el Ramayana seguirá narrándose mientras haya montañas y ríos sobre la faz de la tierra.
En castellano, la traducción completa de 2 volúmenes de Juan Bautista Berwa, Olivarieta, no llegó hasta 1963. Valmiki, el Ramayana, publicada en Madrid en Clásicos Berwa, que Berwa no especifica a partir de qué traducción hizo la suya, aunque creemos que fue a partir de la francesa de Hippolyte Foch. También existen varias adaptaciones del texto de Valmiki, y de la primera de ellas nos vamos a ocupar, que es la versión de Carmela Eulate Fernández Sanjurjo, alias Carmela Eulate Sanjurjo, y del ilustrador Ramón López Morelló. Carmela Eulate fue poeta, narradora, ensayista, traductora, pintora, pianista y crítica musical puertorriqueña. Nació en San Juan el 30 de agosto de 1871 y falleció en Barcelona el 3 de julio de 1961. Nacida en el seno de una familia acomodada, oriunda de España y radicada en Puerto Rico, tuvo acceso desde su temprana infancia a una formación académica que contribuyó a desarrollar y consolidar su talante humanista. A los 15 años publicó un relato original en la prestigiosa revista puertorriqueña. A partir de entonces fueron frecuentes sus colaboraciones y traducciones en las principales publicaciones de su isla natal. Estudió inglés, francés, alemán, italiano, ruso, árabe y catalán, aunque no sabemos con qué dominio. Tradujo numerosos poemas de Shakespeare, Byron y otros autores, pero su mayor aportación en este campo fue la traducción del texto árabe medieval Cántigas de Amor, en 1912. Un artículo reciente de Irene Atalaya, 2020, estudia su obra como traductora en las ediciones Cervantes, La novela rosa, Araluce y otras. En 1895 publicó la novela La muñeca, muestra del naturalismo americano, que generó un gran debate y ha sido bastante estudiada por la crítica contemporánea. Carmela Eulate, bueno, aquí tenéis alguna bibliografía. Carmela Eulate fue una de las principales defensoras del derecho de la mujer al sufragio y la educación universal y gratuita. Publicó monografías como La mujer y el arte, La mujer en la historia, La mujer moderna. Existen varios estudios desde la perspectiva de género que tienen en cuenta su labor feminista dentro de su posición de burguesía privilegiada, conservadora y católica. También publicó varias biografías de Isabel la Católica, Schubert, Santa Teresa, etc. Personalmente me interesa su contribución a la literatura infantil y juvenil en la colección Araluce para educar a los más jóvenes. Me parece fascinante el esfuerzo de esta pequeña editorial de principios del siglo XX de incluir tantos títulos de literatura grecolatina y literaturas no europeas. Varias de ellas están ilustradas por Ramón López Morelló, pintor bastante desconocido, ya quien llevo siguiendo la pista desde hace unos años. Eulate tiene 3 traducciones o adaptaciones orientales en Araluce: Los Argonautas, el Ramayana de Valmiki y Sakuntala de Kalidasa. Además del Ramayana y Sakuntala, Ramón López Morelló y Carmen Eulate colaboraron en Los animales y el hombre y la biografía de Eugenia de Montijo. Por su parte, Ramón López Morelló también ilustró para la editorial Araluce otros cuentos de Grimm, de Manuel Baibé e historias de Plauto de José Baeza. La versión del Ramayana de Carmela Eulate es católica y monárquica, un enfoque más comprensible y cercano a sus lectores hispanos. En la introducción justifica que la Iglesia Católica no cierra las puertas a ninguna obra de verdadero mérito. Pueden ponerse en manos de los que desean conocerlas y valorar sus conocimientos literarios. Empieza el cuento. ¿A quién no le gustan los cuentos? El relato de Eulate introduce a Ravana, un demonio de Lanka. Érase una vez un rey que vivía en su palacio de Ayodhya, una ciudad próspera al norte del Indostán. El rey no podía tener descendencia de ninguna de sus 3 esposas. Después de un sacrificio ritual, tuvo 4 hijos, Rama, Bharata, Shatrugna y Lakshmana. De todos ellos, Rama era el más diestro en el uso de las armas, el más querido por su sabiduría y compasión. Aquí justifica, por ejemplo, que sus esposas legítimas que tenían conforme a las leyes del país. Un día llegó al palacio el sabio Visvamitra requiriendo los servicios de Rama para luchar contra los raksasas o demonios que rompían en sus rituales y causaban grandes destrozos. El rey le entregó a sus hijos Rama y Lakshman para luchar contra estos ogros.
Visvamitra le otorga varios dones a Rama y Eulate se explaya en la descripción del ritual con abluciones en el río tipo bautismo. De regreso a Ayodhya pasaron por el reino de Mitila, donde Rama demostró su fortaleza ante el rey Janaka, tensando el arco de Shiva que éste atesoraba, y el rey le da la mano de su hija adoptiva, la bella princesa Sita, que había nacido de la tierra. En Ayodhya tiene lugar la boda de los 4 hermanos con 4 hermanas de Mitila. Orgulloso de Rama, el rey Dasarata lo nombró su heredero, pero Mantara, la cuidadora de Bharata, convence a Kaikeyi para que le exija a Dasarata el destierro de Rama durante 14 años y la coronación de su hijo. Eulate dice que Rama aceptó las órdenes de su madrastra con inalterable mansedumbre, pero no menciona para nada el dharma o deber como hijo. Lakshman cuestiona que Dasarata sea un buen rey. Sita decide acompañar a Rama y a Lakshman en su exilio por el bosque. Eulate describe los peligros del bosque y añade este comentario acerca de los cosméticos. Todas las descripciones de Eulate, así como las ilustraciones de Morello, enfatizan la belleza de los personajes, las descripciones de la ropa y joyería muy del gusto modernista, que son una de sus principales aportaciones. Si bien el epíteto épico es propio de este género, Eulate añade numerosos calificativos, lo mismo que Morello añade detalles preciosistas. Rama, Sita y Lakshmana se despiden de la madre de Rama y aquí Eulate incluye otra de sus frases católicas. Si durante los años que he habitado entre vosotros os he ofendido o afligido en algo contra mi voluntad, porque voluntariamente jamás lo hice, os conjuro a todos a que me otorguéis vuestro perdón. Asimismo, narra la historia de la maldición de Dasarata, que es otra historia dentro de la historia que en muchos textos Ramayana pasa desapercibida. Tú vivirás, hijo mío, en compañía de aquellos que en su tránsito por la tierra quisieron y supieron hacer bien a sus semejantes, y tú no solamente llevaste a cabo buenas acciones, sino que fuiste la felicidad de tus padres. Ahora voy con el texto de Ramón López Morello, que no está nada publicado y que destaca por su sentido ornamental, decadente, orientalista, simbolista, muy honrado y meticuloso. De Ramón López Morello no sabemos casi nada, es un pintor muy poco conocido que nació en Úbeda, en Jaén, en 1903 y murió en Barcelona en 1893. Fue muy activo entre 1917 y 1936. Hay 14 exposiciones individuales registradas en Barcelona entre 1917 y 1936, 6 de ellas en las Galerías Layetanas. Lo poco que conocemos de su vida es a través del pintor ecuatoriano Eduardo Solá Franco. López Morello fue su maestro desde los 14 a los 16 años, nada más llegar de su natal Guayaquil a Barcelona en 1929. Solá tenía apenas 14 años de edad y López Morello era 12 años mayor. López Morello deja su gran huella personal y artística en la primera etapa de Solá. Según se narra en Los días que ya no son, la primera de las 4 novelas autobiográficas que escribió Solá, López Morello, representado con el personaje de Sandro, era un artista que vivía solo con su madre, inválida, en un ambiente modesto. Trabajaba en un banco por las mañanas, lo que le daba tiempo para pintar ilustraciones para revistas y libros de cuentos. Hacía además algún que otro retrato de sus motivos decorativos, pero no era ni muy conocido ni apreciado aparte de su pequeño círculo de artistas aficionados. Solá describe a López Morello involucrado en el círculo de la bailarina Paloma Málaga, también conocida como Tórtola Valencia, alguna vez descrita como la reencarnación de Salomé, artista muy reconocida en la época por sus interpretaciones de danzas orientales y una sonada vida romántica. No sería de extrañar la influencia de esta artista, sus bailes y vestimenta en la obra de Morello y primeras acuarelas de Solá. Solá también nos desvela la homosexualidad de López Morello. En esa época la suya propia estaba llena de dudas por su juventud y cómo se desliga de su maestro en el momento que se desliga de las vanguardias. Su exceso preciosista comenzaba a malograr la forma, la originalidad de su dibujo, su estilización de los personajes de las fantasías orientales se tornaba cada vez más estereotipada. En poco tiempo, Antonio, que es el alter ego de Solá, se había dado cuenta de ello. Más tarde, el propio Solá experimentará una sensación de marginalización parecida con el asentamiento de la pintura abstracta.
Solá reflexiona en la novela sobre el desfase histórico que tenían tanto él como su maestro. Yo sé que estoy equivocado en mi pintura, pero equivocado a sabiendas. Pertenezco en verdad a otra generación, decadente por empeño, rebelde contra la falsa simplicidad y la destrucción sistemática de los valores conocidos de una forma de pintar que ha sido válida por tantos siglos. Luego sobrevinieron los cambios y el maestro señalaría que más que un profesor, que era un amigo, el primero que tenía. Su padre le reprocharía aquello eventualmente. El artista, motivado por su padre, produjo entre 1935 y 1988 14 volúmenes de diarios que contienen alrededor de 3.600 páginas ilustradas por él. Se ha hablado mucho de los diarios de Frida Kahlo, pero estos es una maravilla con 3.600 páginas. Y ahora voy con estas pinturas de Ramón López Morello, que es la ilustración de Carmela Olate. Son 6 imágenes. Primero, al atardecer, a la orilla del río Sarayu, Visvamitra concede dones a Rama. Lasman le sitúa detrás del sadhu. Las 3 figuras estilizadas llevan ropas semitransparentes y el torso desnudo. Presentan un aspecto atlético. Los 3 llevan joyas, collares, guirnaldas de flores, ajorcas, pulseras y brazaletes. Los príncipes llevan coronas y Visvamitra un turbante. Aquí se dirige a una multitud de súbditos del rey Dasarata, acompañados del ejército, para convencer a Rama de que regrese de su destierro y ocupe el trono. Destaca el parasol y el elefante. La tercera, que es también la portada del Ramayana, retrata el Rakshasakara rojo de cólera, uno de los 14.000 que mata Rama en el bosque. Ravana y Jatayu pelean en el cielo. Ravana lleva corona con piedras incrustadas y porta la de Jatayu en sus manos. Su aspecto es humano, con piernas escamosas y zapatos de duendes, como de utilería teatral, atrezzo, reflejo del gusto de López Morello por el ballet y la moda. Maravilloso es este retrato de Sita con fondo floral, corona y joyería entre oriental y modernista. El porte recuerda a la pintura simbolista de Julio Romero de Torres que admiraba López Morello. Sita se niega a ser rescatada por Hanuman. Considera que soy la esposa de Rama y que por lo tanto no puedo ceñir mis brazos al cuello de ningún ser que se asemeje al hombre. Rama dispara flechas contra el mar. Emergieron gigantescos tiburones y monstruos cocodrilos a la par que entre las ondas flotaban en densas masas moluscos y algas, apareciendo las aguas marinas semejantes en una líquida humareda. Luego el mar se calma y les permite construir un camino para cruzar Lanka. Rama aparece tensando el arco, con el pelo recogido y coronado, el torso desnudo, descalzo y cubierto con un manto del mismo estampado que sus pantalones. Y para despertar a Kumbhakarna imaginaron hacer venir al antro muchas mujeres encantadoras que comparecieron cubiertas con riquísimas vestes adornadas de las más resplandecientes pedrerías. Kumbhakarna es negro, gigante pero humano, adornado con cadenas doradas. Hace de fondo para que destaquen las 6 mujeres en primer plano que parecen figurines exhibiendo trajes y adornos de moda. Las joyas toman absoluto protagonismo, tanto las piedras incrustadas en el trono como los collares y coronas de Sita y de Hanuman. Vemos esquemas teatrales y narrativos donde parece que hay una relación entre los figurantes. Como dijo Solá, pinta como si estuvieran posando para él, la riqueza del vestuario y el entorno de la época. Y bueno, pues esto es todo así resumido. De los 500 Ramayanas que yo compilé así en mi tesis, pues este es único porque es un Ramayana, pues eso, católico, monárquico, modernista e hispano. Esta está. Muchas gracias, Roser, por la intervención. Y bueno, pues vamos ya con el último conferenciante de todo el Congreso. Compañero de viaje, no voy a ser objetivo aquí al presentar a José Rovira.
compañero de viaje, amigo, y nada, pues él nos va a presentar desde aquí, de la Universidad de Alicante, también, y nos va a presentar una conferencia titulada Constelación multimodal, imágenes a propósito del centenario de los 20 poemas de amor. José, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como ya tenemos el título, antes de nada quiero decir que aunque aparezco yo solamente como única persona que trabaja en esta comunicación, pues como decíamos esta mañana, Alonso Zamora Vicente nos decía eso de todo entre todos y todas. Así que Sebastián Miras, que también está por ahí, que estaba con el vídeo, Francisco Martínez Carratalá o Mónica Ruiz son imprescindibles en esta comunicación, pero podría añadir otros muchos nombres. En primer lugar, mi maestro Ramón Llorens, que también hablaba ayer, o por supuesto Nacho, que este año, por ejemplo, para las constelaciones ha sido fundamental, Marisol, Lidia, Amalia, Delfina, Rocío, Luis, pero podría seguir Alberto, María, Cristina, otras muchas compañeras que que trabajamos en estas cosas y podemos utilizarlo. Bueno, no, y me olvidaba ahí al Rovira ese que está ahí en la foto. Bueno, no les voy a leer el resumen, no hace falta porque ya veremos lo que son estas cuestiones de constelaciones multimodales. Simplemente hemos realizado, pues en los últimos periodos, estos son precedentes de trabajos que hemos realizado. Hace 2 semanas en el Congreso de Anilige en Zaragoza, pues precisamente con Sebastián Miras, pues aprovechábamos el título de este congreso para titular esa comunicación, que era una introducción a este trabajo. O también hace unos meses hicimos una investigación sobre esas constelaciones multimodales que llevamos bastante tiempo trabajando. Tenemos una publicación junto con Raquel Lanceros y Sebastián Miras sobre constelaciones multimodales de la generación del 27. O también recientemente en unas jornadas que organiza Mónica Ruiz y Ramón Llorens, pues hablábamos de esas imágenes elementales de Pablo Neruda para toda la relación. Más recientemente también, el año pasado, pues aquí en el Centro Benedetti se aprovechan, si pinchan en el vídeo, pues casi es este mismo escenario, pues tuvimos esta jornada de a 50 años del golpe de Estado, donde yo tuve la suerte de hacer una lectura de Neruda 2 voces con el otro Rovira, y también pues mis compañeros pues hicimos estas lecturas, etc. O más cercano, pues comentábamos esta mañana, se habla de ese escrito sobre España, pues tuve la suerte de estar en las presentaciones que hicimos este año en Santiago, bueno, que hizo el profesor Rovira en Santiago de Chile. Yo ocupaba el lugar de Abel Villaverde, pero iba ahí. O también teníamos antes, en la mesa anterior estaba Matías Marchino, pues en la Asociación de Estudios Literarios Hispanoamericanos, pues con motivo de este evento hay un debate. Esto formaría parte del marco teórico. Obviamente en este congreso, y para finalizar, creo que no hace falta que nos volvamos a detener en todas las cuestiones teóricas que conocemos, desde la mnemosine, la éfrasis, iconografía, etcétera, etcétera. Pero bueno, por eso he puesto en la iconografía, esto sería Sebastián Miras, que como no le dejamos hablar hoy, él solamente ha podido poner el vídeo, pues directamente pues les ahorro toda esta parte. En esta otra parte, que desde el ámbito de la literatura infantil, pues trabajamos también los conceptos de multiliteracidad, multimodalidad, se ha trabajado muchísimo y obviamente pues aquí podríamos incluir ya el concepto de narrativa gráfica, donde incluimos tanto el álbum ilustrado como el cómic o otros conceptos. Y en este sentido sería Fran Martínez la persona que tendría que explicarle todas estas cuestiones, que lo tenemos ahí en la esquina, pero no me voy a detener. Ya entramos, es decir, después de la introducción, en el concepto clave de esto de las constelaciones literarias o constelaciones multimodales. A veces cuando utilizas ese término constelaciones alguien se asusta, no, y simplemente son unos mapas conceptuales, pero lo tenemos aquí. No me voy a detener en todos los aspectos teóricos de estas constelaciones, al final es un mapa conceptual. El concepto fundamental o el trabajo, aunque la constelación literaria ya desde 1920 hay propuestas de constelaciones literarias, en el ámbito de la didáctica ha sido principalmente Guadalupe Jover y todo el grupo Guadarrama las que han desarrollado este desarrollo de constelaciones literarias. Ellas en este caso solamente se centran en el concepto literario y deberíamos diferenciar el concepto de constelación, que al final son unas estrellas con múltiples ramificaciones, al de itinerario lector. El itinerario lector al final es una ruta donde empezamos con una lectura generalmente más sencilla para acabar en una más complicada, con más intertextualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso tenemos las constelaciones literarias. Empezamos a trabajar hace casi 10 años, en 2016, Rocío Serna y Carlos Bernabé pues nos proponían, aunque aquí
Ven es un itinerario, pero incluíamos el concepto de constelación multimodal, porque ya no era solamente el texto literario, utilizábamos todos los textos multimodales o transmedia, es decir, elementos multimodales o transmedia, como puede ser un videojuego, un cómic, una serie de televisión, un anuncio, para al final llegar al texto literario, es decir, por ponerle el texto literario. Este no es el ejemplo, pero por ejemplo, cuando lo trabajamos en clase, empezamos con Canción de Hielo y Fuego y terminamos en El Quijote, o podemos distintas propuestas. Tenemos ya disponibles más de 600 constelaciones en Internet, es decir, en los últimos 8 años han sido... Porque aparte cuando dicen estas constelaciones son del grupo de didáctica de la lengua y la literatura, son de no sé qué, no son nuestras, son de nuestro alumnado. Nosotros proponemos unas constelaciones, pero son de nuestro alumnado las que las han generado. Entonces, y hacemos el análisis y ya tenemos más que comprobado pues, sus posibilidades. Esta es, por ejemplo, la última, la que estamos trabajando en estos momentos, que es una constelación de Alicia en el País de las Maravillas, donde aparte ya hemos confirmado que es una dinámica, es decir, esta alumna, Rocío Cantó, ya hizo una práctica en el aula de primaria para confirmar su utilidad y lo tenemos y seguimos trabajando. Y tenemos pendiente, y esto lo tengo pendiente, aprovecho ahí que está el profesor Miras, pues el diseño de la constelación de Pablo Neruda, pues tenemos una de Lorca, una de Miguel Hernández, tenemos varias de la constelación del 27, pero entre tantas cosas, vídeos y tal, pues no hemos podido todavía diseñarla. Sí que aprovecharemos este logo Neruda como ejemplo para diseñar la constelación en los distintos elementos y no hagan falta de las referencias y estas cosas que simplemente es autocita. Pero aquí veníamos a hablar de Neruda, no de constelaciones. Pues si se ha citado antes los 25 años de América sin nombre, recordar que el primer número fue Neruda con la perspectiva de 25 años. El año pasado se celebran los 50 y ahora se celebra el centenario de los 20 poemas de amor. Y en 2004, el número 7 de América sin nombre fue precisamente ese centenario. Pues como hemos tenido la suerte de vivir varios de estos números y tal, pues por eso lo relato. Pero hemos revivido también algunos más, es decir, no hace falta que me detenga en este marco teórico de Rovira, de por qué hablo aquí, perdón, Neruda, Rovira, a veces me confundo, no sé si cito al autor o cito al teórico. En este caso, personalmente, pues algunas aproximaciones. En el año 2000, uno de mis primeros artículos fue de Próchida, Isla Negra, de Troisia Skármeta, las dos metáforas cinematográficas sobre Pablo Neruda, o Paradojas en la Funda de América, literatura de vencedores y literatura de vencidos, donde podíamos acabar con la literatura de vencidos, en este caso también con Pablo Neruda. Otras aproximaciones teóricas, yo siempre en 2004, pues no sé yo si ahora me atrevería a titular un artículo Me gustas cuando callas porque estás como ausente, pero bueno, es una propuesta didáctica que en el 2004, pues en el centenario me pareció apropiada. Ya llegamos al análisis, antes de nada, en esta relación de texto-imagen, un análisis editorial, nos hemos centrado precisamente con los 20 poemas de amor, el centenario de los 20 poemas de amor, hemos hecho un análisis de las distintas ediciones, etc. No se lo voy a contar aquí, pero en este sentido es la importancia de la materialidad del texto ilustrado. Hemos hablado también antes de la Cervantes virtual, de elementos digitales, de elementos que incluso tenemos la voz de Pablo Neruda para escuchar, recitar muchos de estos poemas, pero al final el texto, la materialidad, que también, por ejemplo, tiene mucho que ver con el cómic y con la lectura de estas cuestiones, pues detenernos en la edición de en las ilustraciones de Mario Toral o las ilustraciones de Raúl Soldi como algunas interpretaciones. No sé si tenemos tiempo, pero deberíamos haberlo hecho. Entre las múltiples aportaciones también del profesor José Carlos Roviras a la Universidad de Alicante, tenemos este mural que está en el aulario 2 de la Embajada chilena en 2004, en el centenario, pues donó esto. No hemos hecho la visita, pero bueno, podremos, y no sé si en el vídeo no sé si aparece o no aparece, pero ya veremos. También simplemente en este sentido, al año siguiente, la misma autora, en la Biblioteca de Santiago Severín de Valparaíso, pues hizo una ilustración donde Neruda y Hernández se encontraron en Tabarca y luego se encontraron en Valparaíso. Aparte, no me voy a detener en el texto, pero si, por ejemplo, leen ese texto donde Hernández invita a Neruda a Tabarca, pues también se lee que su hija a veces, sí, tenemos algunas cuestiones, pero también a veces se preocupaba a Neruda. Y en este sentido podía utilizar la frase de que es tan corto el amor como el largo el olvido, que sería una frase ya inolvidable, es decir, indiscutible, es tan corto el amor como el largo el olvido, y ya con esa frase Pablo Neruda sería indiscutible. Pero vamos a esta otra frase de nosotros los de entonces ya no somos los mismos, que podía utilizar esta frase pues, para un discurso inicial de curso, es decir,
un discurso inicial de curso para hace 20 años ya no somos los mismos. Y aquí metemos el concepto, en esta aproximación a Neruda, hay algunos claroscuros que tenemos que trabajar, que tenemos que conocer. Disculpen, pero mi apellido es Rovira Collado, y si no conocen a Concha Collado, pues tendrán que saber que las discusiones y el análisis que hemos hecho de Neruda y de todas las cuestiones que puede ser, ha sido muy, muy rico. Pero, a ver, yo tengo claro que posiblemente en estos momentos a lo mejor haría falta un Pablo Neruda para escribir una incitación al netanyahucidio o al trumpicidio, no sé, es decir, sería necesario plantear estas cuestiones. Simplemente, obviamente, igual que nos aproximamos a textos de literatura infantil, como puede ser La Caperucita, y discutimos y vemos esto, pues habrá textos que si lo que cuentan no nos gusta, pues lo tendremos, pero no es que estemos justificando nada, simplemente pues podríamos decir, es tan largo el amor, es tan corto el olvido, yo me niego directamente a estas cuestiones del olvido, porque si no llegaría a una cuestión freudiana de matar al padre, y como comprenderán en este congreso, pues no es necesario. Bueno, ya llegamos a la constelación, lecturas infantiles, no les voy a detener, estas serían ya textos próximamente infantiles, odas a la comida. Ayer el profesor Martínez, pues simplemente ya le pongo aquí, vimos algunas lecturas, el libro de las fantásticas es fantástico, el libro de las preguntas es fantástico, también esta versión más actual, Oda a una estrella, pues también toda la labor del Winnipeg, es decir, no lo vamos a... o esta versión en francés de Oda a la cebolla, las biografías gráficas literarias, es un trabajo que hemos hecho a lo largo de los últimos años, Sebastián Miras principalmente y otros compañeros hemos ido trabajando. Estas, por ejemplo, son biografías que tenemos textos que ya presentan a un Neruda niño, es decir, en la editorial Pegüem, o más recientemente también en la editorial Amanauta, ese viaje al corazón de Neruda, que también nos serviría pues luego acabar con un viaje al corazón de Quevedo. A mí me parece fantástica, agradezco a Fran Martínez porque me la presentó y luego me la regaló este texto, es decir, no tiene mucha ilustración, pero ese es soñador sobre biografía de Neruda. Un momento que vaya, que voy bien con el tiempo. Sí, no ha sonado todavía. Llegamos al concepto de biografías gráficas y en este sentido ayer Mayla López pues, habló de algunos cómics que hablaban, pues, por ejemplo, sobre Lorca, sobre Hernández. Ahí tenemos la diferenciación. Óscar Pantoja posiblemente es uno de los autores hispanoamericanos que más biografías gráficas haya hecho. Ha hecho tanto de Borges, de Gabo y de Rulfo, aparte de la de Neruda. En este sentido, llevamos varios años trabajando, el profesor Miras, Baile, Fran Martínez también, pues el análisis tenemos este eje, no me voy a detener, son otras obras, este es de la publicación más reciente de este año, la editorial Tejuelo, la que tenemos abajo, que son biografías gráficas sobre autores y autoras hispanoamericanas. Por desgracia, autoras solamente tenemos la de Maldita Alejandra, donde hacemos un análisis de mayor a menor ficción, tanto en el eje textual como en el eje de la imagen. Es decir, no me voy a detener esto porque aparte, si lo quieren, si les interesa, ya está publicado, no nos vamos a detener. Seguimos la constelación, hemos empezado con elementos textuales, tenemos esta película, bueno, directamente como se está grabando, pues no la voy a comentar directamente. Pero obviamente un elemento fundamental, ahora sí, ahora me quedan 4 minutos, obviamente, todos conocemos, supongo, que el discurso de Premio Nobel, ese término de ardiente paciencia, haciendo referencia al texto de Rimbaud, que es como se conoce originalmente la obra de Skármeta, Ardiente paciencia, aunque posteriormente ya la hemos conocido como El cartero de Pablo Neruda. Y precisamente, pues creo que hace menos de un mes, o casi hace un mes, ¿no?, falleció Skármeta, pues podríamos dedicarle esta parte de la comunicación. Recordemos que originalmente es un guión cinematográfico, se hace la película, luego es una obra teatral, luego la conocida, la de Michael Radford y Massimo Troisi. Es decir, aparte, yo tuve la suerte de vivir unos años enfrente de Capri y de Próchida y de la Corrichela, entonces esa etapa, y también los discutibles versos del Capitán, pero leer los versos de Capitán en Próchida y en Capri, pues también merece la pena. Si no la conocen, es bastante interesante porque es de hace 2 años, Chile ha hecho una nueva versión, se ahorra, es cierto, que la parte final, el spoiler, que
Máximo es el protagonista, muere en una de las versiones y en otra muere Pablo Neruda, pues simplemente se lo ahorro, pero bueno, es interesante, es una versión actual chilena. No me voy a detener, ya estoy acabando, porque imagínense la constelación multimodal es llegar a los textos, pero a través de todos estos elementos, es decir, es que no lo hemos dejado visualmente. Pues obviamente la biblioteca Cervantes Virtual, que esta mañana hablábamos de Mario Benedetti, que fue de las primeras, tenemos también la de Raúl Zurita y otras. No saben ustedes lo importante que era cuando uno estaba en Italia en 2004 que existiera la Biblioteca Cervantes Virtual para poder consultar los textos de Pablo Neruda sabiendo que no te ibas a encontrar un texto que fuera falso, porque Pablo Neruda, como Mario Benedetti, como García Márquez, tiene muchos textos falsos en Internet y la Cervantes Virtual sabemos que no son falsos. Tenemos, por ejemplo, también interesante como elementos de la Cervantes Virtual herramientas de inteligencia artificial antes de que fueran, o otras investigaciones, la presencia de la obra en Goodreads, en redes sociales de lecturas. Estas son más infantiles, esta es una red social de lectura como es Leoteca, o ya llegando para el final, no lo voy a poner el vídeo porque no me queda tiempo, pero Antonio Hernández Femilla, que es un, no sé cómo llamar, un creador de contenido, que es este chico así guapo que recita, lee, pero por ejemplo es bastante interesante cuando recita el me gustas cuando callas porque estás como ausente, pues todo el debate que se puede generar sobre ese texto. Pero ese texto, pues yo le recomendaría escuchar a José Carlos Rovira Soler cuando habla de ese texto, que a veces los silencios en el amor son importantes. Ese texto solamente tiene una marca de género y es mariposa, no tiene otra marca de género. Es decir, se puede dedicar a una mujer o a un hombre. Es decir, o se lo pueden recitar dos hombres, dos mujeres, no es necesario. Para finalizar, con Sebastián Miras y otros compañeros estamos realizando una guía de lectura precisamente con esta guía y miau. Ya he acabado, yo quería hablar de gatos, pero como conclusión, oda al gato. Y con esto he acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias.